Hoy les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura en Marcos. Como ya lo mencioné, de la semana pasada fue que empezamos este nuevo estudio, porque nosotros estábamos previamente en el libro de Filipenses. Terminamos el estudio del libro de Filipenses, que realmente se me hizo muy rápido, la verdad. Nada más fueron unos cuantos meses y fue de bendición para mí. La verdad, nunca había estudiado ese libro, fue precioso. Ahora, Marcos. La semana pasada comenzamos ya con nuestro estudio del libro de Marcos y vimos la introducción y ciertamente una introducción muy breve, pero espero que con eso hayan tenido. Si no vieron la introducción, la pueden checar en la página de la iglesia. Ahí está, ya la subieron. Entonces, nuevamente, este es el segundo mensaje del libro de Marcos y vamos a estar estudiando hoy de los versículos 1 al versículo 8. Voy a dar la lectura y básicamente lo que vamos a estar estudiando hoy es Juan el Bautista. Juan el Bautista y su ministerio cuando comenzó. No vamos a hablar de su muerte todavía porque eso es mucho más adelante en el libro. Entonces ni siquiera vamos a hablar de su nacimiento. Porque recuerden que el libro de Marcos no contiene genealogías, a diferencia del libro de Mateo y el libro de Lucas. El libro de Marcos no contiene genealogías ni nacimientos. Entonces no vamos a hablar del nacimiento de Juan el Bautista, ni vamos a hablar de su muerte en este momento. Vamos a hablar directamente de lo que era el inicio de su ministerio, así tal cual como lo tiene el libro de Marcos. Más adelante, si nosotros quisiéramos estudiar el nacimiento de Juan Bautista, que es tremendo, muy bien podemos hacerlo, pero ahorita en este momento no va a ser así. ¿Okay? Muy bien. Vamos a comenzar con una oración el día de hoy y vamos a leer esto. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos en su casa de oración. Gracias, Señor, por el placer de poder estudiar su Biblia. Gracias, Señor, por el privilegio de habernos hecho hijos suyos. Gracias, Señor, es un honor poder servirle, alabarle, glorificarle, Señor, y toda honra, toda gloria, toda sea a usted, Señor. Le pedimos por aquellos hermanos de nuestra congregación que están pasando por problemas difíciles, que ciertamente sabemos que son muchos, Señor, varios hermanos. Y Señor, sabemos en quién hemos confiado. Estamos seguros que usted guardará nuestro depósito para aquel día, el depósito de nuestra alma. Y por lo tanto, a pesar de las circunstancias, siempre estamos gozosos, porque estamos en su Hijo Jesucristo. En su nombre se lo pedimos, se lo agradecemos, Señor, por todo. Amén. Leemos, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Tremendos estos versículos. Primero, dice el versículo 1, principio del Evangelio. Bueno, en la Biblia en total tenemos 3 principios. Aparecen 3 principios en la palabra de Dios. Obviamente, Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El principio. Y luego tenemos otro muy famoso. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo con Dios. Y aquí tenemos un tercer principio. En Marcos dice el principio del Evangelio. Ahora,
sí hay una diferencia, obviamente. Cuando estamos hablando de Génesis 1:1, es el principio de la creación de Dios. ¿Okay? El principio de la creación. Cuánto tiempo se haya tomado Dios para desarrollarlo y todo, eso no importa. Dios es creador. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación, desde el principio, Él lo hizo. ¿Okay? Ahora, Génesis 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eso no está hablando de la creación. Ese es el principio de ¿cuál? Es decir, el principio de Dios mismo. Él es el principio. Y no porque Él haya sido creado, sino porque Él siempre fue. Jesucristo siempre fue. ¿Ah? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese era el principio siempre estuvo con Él. Hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de la gravedad misma, Dios ya era. ¿Okay? Pero aquí estamos viendo otro principio, el principio del Evangelio. El principio del Evangelio como tal es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el principio del Evangelio. La palabra Evangelio como tal significa buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra principio, buenas nuevas. De hecho, la palabra principio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Sí fue lo que dije, ¿verdad? Ok. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y una cosa interesante es que la palabra evangelio como tal no es necesariamente un término bíblico. No es necesariamente un término religioso, quiero que entiendan eso. Muchas personas escuchan la palabra evangelio y automáticamente dicen, Biblia. Pero no, la palabra evangelio no es necesariamente una cuestión bíblica. La palabra evangelio como tal, que significa buenas nuevas, de hecho, mayormente era un término político. Era un término político. Ahora, los términos políticos o la palabra evangelio se utilizaba dentro de la política mayormente alrededor de lo que eran los monarcas. ¿Va? Por ejemplo, se hacían celebraciones grandes. Cuando un rey iba a casarse y ya encontró a su reina y iban a llevar a cabo las nupcias, ¿okay? Ese anuncio para propaganda de la boda del rey se llamaba evangelio. Vamos a dar un evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? Que el rey se va a casar. ¿Okay? Otra, si había un príncipe que iba a ser coronado para ser rey, entonces hacían esa proclamación, pregonaban en todas partes y decían, tenemos una buena noticia, tenemos un evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Que nació el rey, o que el rey va a ser coronado, etc. ¿Sí? Entonces, esa como tal es básicamente el uso general de la palabra evangelio, buenas nuevas. En este caso, el principio del evangelio es la manifestación de nuestro Señor Cristo. ¿Sí? Ahora, nosotros comprendemos, para nosotros la iglesia, que la palabra evangelio significa muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Esas son nuestras buenas nuevas de gran gozo. ¿Sí? Ahora, es muy buena noticia esa. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión. ¿Por qué eso es buena noticia? Porque eso es lo que a mí me ha traído la salvación. Y a todo aquel que cree. De hecho, lo podemos ver aquí en un versículo. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Pongan atención a esto. Esto básicamente es la descripción de lo que es el evangelio o las buenas nuevas para nosotros.
Entonces vamos a verlo nuevamente. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio, ahí está, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿cuál es ese evangelio? Que murió, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el evangelio. Pero el evangelio comenzó como tal por medio de boca de Juan. Vamos rápidamente al libro de los Hechos. En el libro de Hechos nosotros podemos ver claramente que el evangelio comenzó con Juan el Bautista. Hechos, capítulo 1 y versículo 22. 1:22 nos dice, comenzando, es decir, el principio, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿cuándo empezó el evangelio? Empezó desde el bautismo de Juan. Ahora, ¿significa eso entonces que no había evangelio previo a Juan? Sí, sí había evangelio previo a Juan, es cierto. Ya se predicaba del Mesías que habría de venir. Ya se predicaba y se enseñaba de su muerte. El libro de Isaías nos dice muy claro. Ya se predicaba y se enseñaba acerca de su resurrección. Todo el Antiguo Testamento estaba lleno del evangelio de Cristo Jesús. Pero en Marcos dice que, y en Hechos, que comenzó con Juan. Entonces, ¿por qué dice que comenzó con Juan si yo puedo entender que los profetas ya lo predicaban? Ya el evangelio ya estaba. ¿Por qué entonces dice que comienza con Juan? Bueno, el asunto es de que si ustedes recuerdan, Juan es el predecesor de Cristo Jesús, quien abre camino para que Él viniera y se manifestara ante la humanidad de forma física. Por lo tanto, Él estaba pegado a nuestro Señor Jesucristo, eran primos hermanos, obviamente. No se apellidaba Bautista, por cierto. ¿Sí? No. ¿Sí? Bautista le decían Bautista porque era el ministerio que él tenía, el trabajo de bautizar. Ahora, también muchas personas piensan erradamente, porque no tienen entendimiento ni educación, que nosotros nos llamamos bautistas por Juan el Bautista. Y no es así ni cerca la bala. ¿Okay? Totalmente un error. Pero muchas personas dicen, somos Iglesia Bautista Independiente, entonces somos bautistas por Juan el Bautista. No, ni era el apellido de él, ni nosotros tenemos ese nombre por él. ¿Okay? Pero con él comenzó. ¿Por qué? Porque él habría de venir previo a nuestro Señor Jesucristo para poder abrir camino para él. Muy bien. Ahora, la semana pasada yo les mencioné que el libro de Marcos contiene muy pocas referencias al Antiguo Testamento. De hecho, yo les dije que tan solo hay 63 citas del Antiguo Testamento en el libro de Marcos. Que si nosotros los comparamos con Mateo o con Lucas, es menos de la mitad de los que vienen, las referencias del Antiguo Testamento, en Marcos que con los otros evangelios. Pero a pesar de que hay muy poca citación o referencia del Antiguo Testamento en el libro de Marcos, Juan Marcos así comienza su evangelio, con una cita o referencia del Antiguo. Dice el versículo 2 y 3, como está escrito, hablando del Antiguo, en el profeta Isaías. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, ya venía predicho, ya venía profetizado que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, tendría alguien que abriera el camino para ese evangelio, que ahora se estaría manifestando en la persona de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver el original.
¿Ok? Juan Marcos se lo pirateó a Isaías. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo Isaías. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y vamos a ver el versículo 3. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces de ahí lo está tomando Juan Marcos, lo está tomando de Isaías 43. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y cómo sé que eso es una referencia a Juan el Bautista? Bueno, hay otros lugares, ahorita los vamos a ver en unos momentos, pero es claro que Juan el Bautista es de quien habló el profeta Isaías. Ahorita vamos a ver otras cosas. Ahora, pero Isaías no fue el único. Había otro profeta que también profetizó la venida de Juan el Bautista. ¿Saben quién es? Malaquías. Muy bien. Vámonos rápidamente a Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Malaquías capítulo 3 y versículo 1 nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, no solamente Isaías profetiza que el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo iba a salir del desierto, iba a abrir y preparar camino para él, sino que Malaquías dice exactamente lo mismo. Entonces, Isaías lo dijo, Malaquías lo dijo, y esto se cumple en la persona de Juan el Bautista, el primo hermano de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Muy bien. Ahora, una cosa interesante: Juan el Bautista es quien abre camino para nuestro Señor Jesucristo en su primer venida, ¿no es así? Su primer venida. ¿Bien? Pero habrá también otro que abrirá camino para nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahora, cuando me refiero a la segunda venida de Cristo, me refiero a su segunda venida para reinar antes del milenio. No me refiero al tiempo del arrebatamiento, sino 7 años posterior al arrebatamiento. Poquito antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar y a reinar por 1000 años, Él va a tener el camino abierto para que Él venga por un par de individuos que vienen en el libro de Apocalipsis. Esos individuos son los 2 testigos, quien abrirán camino para que nuestro Señor Jesucristo venga al final de los 7 años de tribulación. Entonces, Él tenía quien le abriera camino al principio, en su primera venida, y de Él tendrá quien le abra camino en su segunda venida, que son los 2 testigos. Ahora, aunque no conocemos la identidad de uno de ellos, sí conocemos la identidad del segundo. ¿Okay? Y esto es muy interesante, muy interesante. Primero, vámonos a ver Malaquías capítulo 4, ahí mismo en Malaquías donde estábamos. Entonces Malaquías 3 habla de Juan el Bautista. Y ahora observemos Malaquías 4. Vamos rápidamente a Malaquías 4. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que recuerden que hay interpretaciones de doble referencia. Aquí en Malaquías 4 es precisamente eso. Malaquías 4 entonces es un capítulo de doble referencia a aquel que habría de venir a abrir camino para Cristo en su primer venida, y aquel que habrá de venir para abrir su camino en la segunda venida. ¿Okay? Vamos a verlo. Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Observen lo que dice. Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta, ¿quién? Elías, antes que venga el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? El tiempo de juicio, así es. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, aquí se nos dice claramente en Malaquías capítulo 4 del versículo 4 al 6 que Elías vendrá antes del día de Jehová para arreglar el camino o preparar el camino para nuestro Señor Dios, Jesucristo. Es claro, ¿no? De hecho, los judíos como tal celebran la Pascua hasta el día de hoy. Hay dos versiones que celebran los judíos de la Pascua. La versión larga y la versión corta. Depende si son de ciudad o si son de rancho. Pero, sí, en serio. El judío como tal, el día de Pascua, no sé si ustedes sabían esto, pero el día de Pascua, no importa si es Pascua larga o Pascua corta, no importa, tienen la mesa preparada con los platos y todos se sientan a la mesa, ¿verdad? Todos se sientan a la mesa y si hay 10 de familia, ahí ponen los 10 platos con las 10 bebidas, pero ¿saben qué? No preparan 10, preparan 11. Exacto. Entonces, si son 10 de familia y todos tienen su comida y todos tienen su bebida, siempre ponen un plato extra lleno de comida y un vaso lleno de bebida. Y tienen una silla especial ahí. Cada año todos los judíos lo hacen. ¿Y quién se sienta en esa silla? Nadie. Esa silla queda vacía. Dices, entonces, ¿por qué preparan el plato y hasta arriman la silla si no hay 11 de familia? Hay 10. Ponen el plato para Elías. Porque los judíos están seguros, por lo que dice Malaquías, y nosotros también estamos seguros, por lo que dice la Biblia, que Elías vendrá para preparar camino antes del día de Jehová. Por lo tanto, los judíos en la Pascua ponen ese plato extra con la expectativa de que Elías venga ese día. De hecho, sí sabían que Elías básicamente es el Santa Claus judío, ¿verdad? Elías es el Santa Claus judío. Nosotros decimos, bueno, es que Santa Claus, le dicen las mentiras a los niños, es que Santa Claus te trae los regalos. Y bueno, en el caso de los judíos, ellos consideran que es Elías quien trae los regalos para los niños. Entonces es muy, muy interesante el estudio de Elías, quien vendrá a preparar lugar. Pero, nuevamente, Malaquías capítulo 4, en referencia a Elías, tiene doble referencia. No solamente está hablando que Elías vendrá siendo uno de los dos testigos para abrir camino para Cristo, sino que también es una doble referencia a la persona de Juan el Bautista. Entonces Elías tiene doble referencia. Yo tuve una conversación con una persona hace como 1 año y medio y me argumentó que Malaquías capítulo 4 no está hablando del Elías que vendrá en la segunda ocasión. Dice, esta persona me dijo, no, Malaquías 4 habla de Juan el Bautista y únicamente de Juan el Bautista, quien ya vino. Vamos a verlo, porque Cristo Jesús lo dijo. Pero recuerden, es doble referencia. Pero cuando tú no aceptas la doble referencia, entonces este tipo de cosas pues va a ser problemático para ti. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 11. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con referencia a Elías con Malaquías 4. Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Bueno, vamos a leer desde el 12 para que tengan contexto. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que habría de venir. Entonces Jesucristo dijo esto
hablando de lo que dijo Malaquías. Y dijo, es que Malaquías dijo que Elías habría de venir. Y luego Jesucristo dice, el cumplimiento de eso es con Juan el Bautista. Sí, es cierto, en su primer referencia, mas no en la segunda. En la segunda referencia estamos buscando o esperando todavía el día de Jehová. Y dice claramente en Malaquías que el día de Jehová, antes que venga ese día de juicio, vendrá Elías. Entonces eso todavía no ha acontecido aún. Entonces Cristo Jesús estaba diciendo, sí, ya se cumplió en Juan el Bautista bajo la primera referencia, pero aún estamos por ver el segundo, que es el que vendrá, Elías literal, uno de los dos testigos. Ok, espero que eso haya quedado claro, porque sí hay muchos problemas con eso. Ok, vamos a continuar. Versículo 4 de nuestra lectura, Marcos, capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ah, caray, muy interesante. Bautizaba Juan para perdón de pecados. Entonces aquí estamos viendo ya el ministerio de Juan. Y obviamente, como ya lo dijimos, le dicen bautista porque su ministerio estaba en torno al bautismo en agua. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos que era bautismo en agua? Porque el versículo 8 nos lo dice. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Él tenía bautismos de agua. Ahora, una cosa interesante. Muchas personas piensan que la ordenanza del bautismo era algo nuevo y que la ordenanza del bautismo fue algo que surgió del Nuevo Testamento únicamente. Mentira. ¿Okay? El bautismo era algo utilizado siempre. Los israelitas siempre utilizaban el bautismo. Bautismo no es algo que Cristo dejó. Quiero que entiendan eso. Muchas personas dicen, es que las ordenanzas son bautismo y cena del Señor, y Cristo las instituyó las dos. No, cena del Señor sí la instituyó Cristo, pero bautismo como tal, aunque fue una ordenanza de Él, no fue algo que Él haya decidido. Bueno, sí lo decidió, pero fue algo que ya se hacía. No empezó con Cristo, empezó antes. Ahora, los judíos bautizaban de las dos maneras: por aspersión, es decir, como hacen los católicos, que te avientan agüita en la cabeza, y por, había tres, y por inmersión, que es lo que nosotros hacemos, es decir, que completamente te sumergen. ¿Y cuál es la tercera? Okay, ahí está. Entonces, el asunto es de que tenemos el de aspersión y el otro, el por inmersión. Pero ¿por qué razones lo llevaban a cabo? ¿Por qué razones lo hacían los judíos? ¿Para qué bautizaban los judíos? Pues mayormente era por dos cosas. Uno, se bautizaba para proselitar al judaísmo. Vamos a suponer que nuestra hermana Susana es una mormona, o lo que sea, puede ser católica o mormona, lo que sea, y ella decide, yo quiero ser judía. Sí puede. ¿Okay? Ella puede cambiarse de ser una gentil mormona o testiga de Jehová o lo que sea y formar parte del judío. Ella se puede convertir al judaísmo. ¿Okay? Eso se llama proselitar. Todo el Antiguo Testamento los judíos hacían eso. Proselitaban a gentiles y los traían dentro de su religión, que es el judaísmo, y llevaban a cabo ciertas pruebas y eran convertidos al judaísmo. Si tú quieres ser judío, tú muy bien puedes. Nada más que hay varias cosas que tienes que cumplir. Una de ellas es el bar mitzvah o bar mitzvat, si eres hombre o mujer. Si eres mujer es bar mitzvat. Si eres hombre o niño es bar mitzvah. Normalmente los niños toman esta examinación a los 12 años de edad, y básicamente es una interrogación en frente de rabís, como sinodales,
que te hacen una serie de preguntas judías de acuerdo a su historia y lo tienes que recitar gran parte del Pentateuco en hebreo. Entonces tienes que estudiar hebreo, tienes que aprender hebreo, tienes que citar de memoria varias porciones en hebreo, tienes que responder a este concilio de sinodales y posteriormente te tienes que circuncidar si eres niño, si eres hombre, y después de la circuncisión tienes que ser bautizado por inmersión, ¿okay? Para ser prosélito judío. Entonces no es algo de que, ay, yo quiero ser judío mañana. Pues no, hombre. ¿Okay? La segunda razón por la cual los judíos utilizaban el bautismo no solamente era para proselitismo, sino también por cuestión de purificación. ¿Okay? Y había muchas formas de purificación, ¿okay? De diversas, tanto para hombres como para mujeres. De hecho, una cosa interesante, las mujeres se bautizaban cada mes. ¿Sí entienden por qué? Recuerden que la mujer, cuando ella entraba a su ciclo menstrual, era considerada sucia y por ley divina tenía que salir afuera de la ciudad, no podía vivir en casa, ¿sí? O sea, imagínense nada más, tú tienes tu casa, ¿no? Ay, yo tengo mi casa, ¿sí? Pero cuando estás en tus días, tú te tienes que salir de tu casa, irte allá afuera, al cerro, y vivir con las otras, con todas las otras mujeres que están pasando por este mismo tiempo. Allá te tienes que ir con ellas, porque no puedes estar ni siquiera en tu propia casa, porque vas a causarle impurezas a tu esposo, a tus hijos, vas a traer impureza a tu casa, y tú tienes que estar allá arriba en el cerro, ¿no? Con las otras mujeres que están pasando por lo mismo, una vez al mes. Cuando la mujer terminaba su ciclo menstrual, ella tenía que ir y bautizarse para poder purificarse, para poder regresar a casa. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, recuerden a la mujer que tenía flujo, que tenía 12 años, que no le dejaba de bajar. 12 años con ese problema. Y recuerden que ella tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo y fue curada de ese problema. Y muchas personas dicen, ay, es que, pues, ella estaba desesperadísima porque no podía estar en casa. 12 años aislada de su familia. 12 años en el cerro. 12 años donde ella no podía pisar casa. Entiendan, quiero que entiendan que el milagro no era nada más, es que tocó mi manto y ya fui. Significaba mucho para esta mujer. Entonces, la purificación era por medio del bautismo. ¿Okay? Cuando la mujer también tenía un bebé, tenía que ir a purificarse. De hecho, María fue purificada cuando fue al templo, fue su purificación. ¿Cómo se hacía la purificación? Por medio del bautismo. Pero, una cosa es, el bautismo que ellos tenían es muy diferente al bautismo que la iglesia neotestamentaria lleva a cabo. En primer lugar, ellos no creían en Dios Trino, ¿verdad? Por lo tanto, los bautismos de los judíos no eran llevados a cabo en Dios Trino. Mientras que en Mateo capítulo 28, versículo 19, nosotros vemos claramente que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ellos no lo hacían así. Segundo, nosotros somos bautizados por la autoridad de la iglesia, por la instrumentalidad o instrumentalización pastoral, el pastor. Mientras que los judíos mayormente eran autobautismos. ¿Sí? Eso es lo que muchas personas no comprenden. Los judíos se bautizaban y eran autobautismos. ¿Okay? En otras palabras, tenían la pila y se meten los judíos y nada más le hacen y solitos se bautizan. No necesitan hacerlo en el nombre de Dios Trino, no necesitan hacerlo con el sacerdote presente, nada más alguien que esté ahí que pueda ser testigo. Ah, sí, se metió y se purificó. Ese era el problema con el bautismo de Juan.
Juan estaba realmente teniendo un problema muy grande con los bautismos de la purificación. ¿Por qué? Porque era un rito. Yo puedo pecar y hacer lo que sea, o yo tengo problemas y mira, con tal de que vaya y me meta, ya estoy purificado. El bautismo de purificación entre los judíos llegó a ser tan común y algo que hacían todos los días, todas las personas, hombre, mujer, constantemente, mañana, tarde, madrugada, entre comidas, siempre. El asunto del bautismo en Israel era altamente común para purificación. Entonces el problema es de que ellos decían, pues mira, me meto, me zambuto y estoy puro. Pero ¿saben cuál es el problema? No estaban arrepentidos. Ellos caían en pecado y hacían pecados y vivían en pecado. Y ellos decían, con tal de que me meta al agua, todo está bien y yo soy purificado. Este fue el problema con el bautismo de purificación que llevaban a cabo los judíos. Juan vio esto y dijo, es que así no es. Debe de haber arrepentimiento acompañándolo todo. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede haber purificación? Si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede haber purificación? Pero pues es que Dios instituyó el bautismo así, purificado y se acabó. Entonces ellos decían, pues es que yo estoy bien con Dios, me meto al agua y ya. Pero sus vidas seguían iguales. Por lo tanto, Juan el Bautista dijo, no. ¿Quieres ser verdaderamente puro? Empieza con el arrepentimiento. Es por eso que él hacía bautismos de arrepentimiento. Porque el bautismo para la purificación sin arrepentimiento no tenía nada de valor. Ahora, este bautismo de arrepentimiento no es para la salvación. Y usted dirá, ¿cómo que? No, recuerden, la salvación no es por el bautismo. No es por el bautismo. De hecho, si nosotros observamos, los discípulos de Juan el Bautista tuvieron que rebautizarse después. ¿Por qué? Porque no habían sido salvos. Tenían que aceptar a Cristo como su único y propio Salvador para posteriormente poder ser bautizados a manera de bautismo cristiano o bautismo dentro de esta dispensación. Pablo y todos ellos se asombraron porque encontraron en el libro de Hechos a un grupo de discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, oye, el bautismo del Espíritu Santo, pues nosotros nunca hemos escuchado de tal cosa. No eran salvos y no habían sido bautizados, se habían arrepentido y habían tenido bautismo de arrepentimiento, pero no tenían la salvación de Cristo Jesús aún. Y por lo tanto tuvieron que ser rebautizados posterior a haber creído. Vamos viéndolo. Ni sé ni dónde lo tenemos. Lo perdí completamente. Hechos 19. Vamos rápidamente a Hechos 19. Me estoy adelantando mucho en mi sermón, pero no le hace. Hechos 19 y versículo 5. Hechos 19, 5. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados. Bueno, vamos a leer desde el 1, ¿sí? 19, 1 al 5. Se aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos 12 hombres. O sea, ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento siendo judíos cuando Juan el Bautista todavía estaba vivo.
Y ellos se esparcieron y se fueron después obviamente del asesinato de Juan el Bautista, pero nunca habían realmente conocido a Cristo tampoco. No fue sino hasta este punto que ellos realmente son salvos, porque les dice, es que, oye, ¿y Jesucristo? ¿Y el Espíritu Santo? Porque recuerda, el momento que tú aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo comienza a morar en ti. Pero ellos obviamente no tenían al Espíritu Santo en este momento, en Hechos 19, porque no habían recibido a Cristo Jesús. Entonces, tuvieron el bautismo del arrepentimiento. Años, muchos años más tarde, fue que Apolos y Pablo los encuentran y les dice, oye, ¿y el bautismo del Espíritu? Es decir, aceptaste a Cristo. Ni sabíamos nada que había de esto. Entonces se les da el evangelio y los son salvos y posteriormente son rebautizados. Entonces, el bautismo de Juan, muy interesante. Ahora, ¿es para nosotros la iglesia el bautismo de Juan? No. Si fuese para la iglesia el bautismo de Juan, es decir, el bautismo de arrepentimiento, es decir, que tendríamos que ser bautizados dobles. Uno para arrepentirnos y posteriormente a la salvación, otro que es el que conocemos normalmente. Pero recuerden, este bautismo de arrepentimiento que llevó a cabo Juan era exclusivo para Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban bautizando para purificación sin arrepentimiento, como ritual nada más. Ahora, nuestro bautismo, el bautismo que Cristo Jesús instituyó para la iglesia, también incluye cuestiones de arrepentimiento y de purificación. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Okay? No, otra vez. Nuestro bautismo conserva, déjenme decirles, conserva símbolos de arrepentimiento y símbolos de purificación, mas no es el bautismo de Juan. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 16. Hechos 2, 16 nos dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, esto no es lo que estaba buscando. Bueno, vamos entonces a continuar. No era el versículo que tenía en mente. Pero bueno, continuamos. Lo que sí les puedo decir acerca de nuestro bautismo es que el bautismo de la iglesia, aunque tiene tintes o toques del arrepentimiento y de la pureza, obviamente, lo que realmente significa para nosotros es un símbolo de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Lo dice claramente Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Es lo que nos dice, lo que implica. Hechos 2:38. ¿Y qué les dije yo? Hechos 2:38. Ok, a ver. Pedro les dijo, arrepentíos, ahí está. Que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Que obviamente ese es cuando el Espíritu Santo vino por primera vez. Gracias, hermano. Ok, ahora sí. Entonces, para nosotros significa muerte, sepultura y resurrección. Vamos a ver Romanos capítulo 6, aunque ya medio lo parafraseé, todo hecho pedazos. Pero vamos a verlo. Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de como Cristo ser resucitados de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, claramente es simbólico el bautismo en agua para su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, era muy distinto al bautismo de Juan, que era únicamente bautismo de arrepentimiento, porque los judíos no tenían arrepentimiento. Querían el bautismo de pureza sin el arrepentimiento, y así no funciona. Ok, muy bien.
De hecho, este asunto del bautismo de arrepentimiento fue algo que le causó problemas a Juan el Bautista, a tal grado, pues obviamente que perdió la cabeza. ¿Sí? Eventualmente perdió la cabeza porque él estaba predicando de esta manera, pero fue algo que inmediatamente surgió. Fue un problema inmediato. Había una ocasión, vamos rápidamente al libro de Juan. Vamos a ver al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Muy famoso este capítulo, posiblemente el capítulo más famoso de toda la Biblia, Juan 3. De ahí surge obviamente el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Pero vamos a ver Juan capítulo 3 y versículo 24. Vamos a ver Juan 3:24. Dice, bueno, vamos a empezar el 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, o sea, Juan el Bautista, ¿no? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había mucha agua. Y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Okay? Pongan atención al 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, acerca del bautismo de la purificación. Estaba Juan bautizando donde había mucha agua y llegan los judíos y le dicen, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dio autoridad para andar bautizando? Básicamente era lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque la autoridad de bautizar no era para cualquier persona. Tú tenías que ser, ¿qué? Para bautizar. Sacerdote. O sea, tú tenías que ser levita. Tú tenías que trabajar dentro del templo para poder tener autoridad de bautizar y proselitar. Entonces, cuando llegan y le preguntan, a ver, pues, ¿para qué estás bautizando? Y él dice, pues es que yo estoy bautizando para arrepentimiento. Y los judíos así dijeron, pues eso ni existe. Porque no existía para con ellos. Ellos tenían bautismo de purificación, no tenían bautismo de arrepentimiento. Entonces cuando llegan los judíos y le preguntan, ¿y qué estás haciendo? Bautizo para arrepentimiento. Menso. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Esto ni existe, ¿qué estás haciendo? Y se metió con una discusión con ellos. Y básicamente les estaba diciendo, ustedes bautizan para purificación, ¿sí? Pero no hay purificación porque no hay arrepentimiento. No les sirve de nada bautizarse para la purificación sin arrepentirse. Por eso es que estoy bautizando para el arrepentimiento, para abrir camino a aquel que da el perdón de pecados. Y no puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Quieres conocer a Cristo? Tienes que ser arrepentido primero. Y es que los judíos no estaban acostumbrados a eso. El arrepentimiento no era algo que los judíos hacían. Porque les bastaba ir y meterse en el agua y zambutirse y purificados. Para el judío era muy difícil y lo es todavía. Y esta es la razón por la cual los judíos no reciben a Cristo como su único propio Salvador. Bueno, hay muchas razones. Una de ellas, no creen en Cristo, chalala, chalala. Pero un problema grande es no hay arrepentimiento. Porque les basta meterse al agua. Ese era el debate y todo el meollo del asunto con el bautismo de Juan. Ok, vamos a regresar a nuestra cita. Marcos, capítulo 1. Casi terminamos. Versículo 5. Y salían de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Este cuate era esceta, era completamente un esceta. Si ustedes no recuerdan qué es un esceta o vivía una vida de ascetismo, ¿qué? Era ecológico el amigo. Sí, vegano. Ok, vegano, todo orgánico. Sí, entonces Juan el Bautista vivía en el desierto y era una persona muy dura. Era una persona, no era ningún débil. Estamos hablando que este hombre se vestía
con lo que había y tenía que matar para adquirirlo y tenía que cazar para alimentarse. Y que un hombre muy recio, Juan el Bautista, no era nada dócil. Muchas personas pintan a los apóstoles como afeminados incluso. ¿Han visto las pinturas esas de los apóstoles? Y siempre son bien afeminados, especialmente Juan, siempre lo quieren ver como afeminado. Pero estos hombres eran pescadores. ¿Han visto los pescadores? Tienen unos brazonones así por andar jalando redes. Son unos hombres de hombres. Juan Bautista era igual, hombre rudo. Ok, continuamos entonces. Versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El versículo 7 es totalmente cultural, ¿va? El asunto cultural de aquellos años era, había muchos esclavos, recuerden, muchos esclavos durante el Imperio Romano. Y la cultura era el lavado de los pies, que ya hemos hablado mucho del lavado de los pies. Usaban guaraches, usaban sandalias, ¿no? Y andaban caminando y no había empedrado, no había... Era pura tierra, vil monte, ¿sí? Entonces, cuando una persona iba a la casa de otra persona para visitarlo, sus pies llegaba mugroso, ¿sí? Así, vete al cerro con unos shorts y unas chanclas y te garantizo que vas a regresar bien mugroso. Entonces, la idea era, cuando una persona llegaba a tu casa así, se acostumbraba que tú le lavabas los pies a la otra persona, porque es un honor para ti. Vinieron para visitarte. Entonces, se acostumbraba a poner a un siervo, se acostumbraba a poner a un esclavo que viniera y le quitara el calzado y que le lavara los pies y que le volviera a poner el calzado limpio para que esta persona estuviera a gusto dentro de su casa. Por lo tanto, Juan Bautista está diciendo de forma cultural, yo no soy digno incluso de ser su esclavo. No soy digno de ser su esclavo. No soy digno de ni siquiera ponerme de rodillas encorvado y quitarle las chanclas para lavarle los pies. No soy digno de ser esclavo de Jesucristo. Pero lo hizo. Y fue precisamente lo mismo que dijo Pedro cuando Cristo estaba lavando los pies. Le dijo, no, Señor, yo no soy digno, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Si no permites que te lave los pies, no vas a tener parte en mí. Cristo Jesús se humilló a tal grado que Él lavó los pies de sus discípulos, cuando ninguno de ellos era digno de siquiera ponerse de rodillas como esclavo a desatarle los suyos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con espíritu. Esta es la razón por la cual les dije que me adelanté. Los discípulos de Juan tuvieron que ser rebautizados porque no habían aceptado el bautismo del Espíritu, únicamente habían aceptado el bautismo de agua de Juan. Pero ahora que Cristo había venido y muerto, y sepultado, resucitado y ascendido, años más tarde fue que ellos pudieron aceptarle y tener esa reconciliación con Dios, ser salvos por primera vez y recibir el Espíritu Santo, llegar a ser morada y puestos en el cuerpo de creyentes, el cual es la iglesia. Por lo tanto, espero que ya hayan entendido un poco más de cultura hebrea, que hayan entendido un poco el uso del bautismo en Israel culturalmente y que hayan entendido qué es realmente el bautismo de arrepentimiento de Juan y por qué lo llevó a cabo y por qué nos lo hacemos hoy nosotros. ¿Okay? Entiendan que esto no es para la iglesia, este bautismo era exclusivo para Israel con un propósito específico, para mostrarles que el bautismo de purificación es insuficiente sin el arrepentimiento. Y como Cristo habría de venir, si querían aceptar a Cristo, tenían que llegar a Él previamente arrepentidos. No puedes ir a Dios, no puedes tener la salvación, no puedes ir a los pies de Cristo sin antes haberte arrepentido. Es por eso que Él abrió el camino para nuestro Señor. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy.
Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar acerca de este ministerio que usted le dio al primo de su Hijo Jesucristo, es decir, a Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque Él puso ejemplo del arrepentimiento, diciendo que quiero llegar a Cristo, tengo que hacerlo por medio del arrepentimiento. No puedo llegar a Cristo sin antes ser arrepentido. No puedo ser purificado sin el arrepentimiento. No puedo basarme en un rito para el perdón de pecados. Muchas personas piensan que pueden hacer Aves Marías y Padres Nuestros y tener el perdón. Así no es. Gracias, Señor, por su salvación, la cual usted nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y la victoria que tuvo sobre la muerte. Gracias, Señor, porque ciertamente usted manifestó el principio de su evangelio por medio de Juan el Bautista. Y desde entonces hasta el día que nosotros seamos llevados a gloria en el arrebatamiento, Señor, denos la carga, el deseo de seguir impartiendo esas buenas nuevas, su muerte, sepultura, su resurrección y ascensión. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.